El personal de seguridad le apunta con un arma al hijo de un director ejecutivo negro y le dice: «Deja de moverte». 10 minutos después, apaga toda la terminal. Le apuntaron con un arma a un niño negro solo por caminar. Si te rompe el corazón, suscríbete y lucha por la justicia. La orden cortó el aire como un trueno. El ruido de las ruedas de las maletas y las conversaciones ociosas del aeropuerto murieron en un instante. Todas las miradas se giraron. Cerca del puesto de control de la Terminal D, un oficial de seguridad permanecía rígido, con una mano extendida y la otra moviéndose rápidamente hacia su cinturón. Su mirada estaba fija en una sola figura, un muchacho joven con una chaqueta azul marino, cuyos pasos se detenían a mitad de camino. Kendrick Hale, de 12 años, se detuvo en seco, a un paso de la línea de seguridad amarilla. Él no parpadeó. Su pecho subía y bajaba en ráfagas superficiales, más por confusión que por miedo, al menos todavía no. A su alrededor, el zumbido de la terminal se fue apagando hasta convertirse en silencio, reemplazado por la creciente tensión de la incertidumbre. Las personas que estaban detrás de él en la fila retrocedieron. Sus miradas se movían entre el niño y el hombre que ahora desenfundaba su arma de fuego. «Manos arriba. Ahora». El oficial volvió a ladrar. Kendrick levantó lentamente ambos brazos, con las palmas temblando ligeramente, aunque su rostro permaneció sereno. Su padre siempre le había dicho que el control no consistía en fingir que no tenías miedo, sino en lo que hacías con tu miedo. Entonces Kendrick eligió la quietud. Él no lloró. Él no gritó. Se quedó de pie, con los brazos en alto, esperando que alguien, cualquiera, lo reconociera, o al menos hiciera una pregunta antes de que las cosas fueran demasiado lejos. Pero el oficial Brax Miller no hizo preguntas. Su rostro estaba enrojecido y tenía la mandíbula fuertemente apretada bajo una barba canosa. Su mano se mantuvo firme en la empuñadura de su arma de fuego, apuntando al pecho de Kendrick. Había algo en sus ojos, no solo sospecha, sino una frágil certeza, de esas que se endurecen cuando se mezclan con prejuicios y pánico. El sudor le corría por la sien mientras daba un paso lento hacia adelante. «Dije que no te muevas», Brax gruñó. «Tienes 5 segundos antes de que te baje». La orden cortó el aire como un látigo, aguda e inmediata. Kendrick Hale se quedó paralizado a medio paso, levantando las manos instintivamente al oír el eco de la voz del guardia que resonó por la Terminal D. La atmósfera, antes llena de los murmullos de los pasajeros y el zumbido de los anuncios del intercomunicador, de repente se volvió fría y silenciosa. Los gritos de asombro recorrieron la multitud. La gente se detuvo, se giró y sus teléfonos ya estaban en posición. Un joven vestido con un blazer a medida estaba ahora en el centro de una tormenta. El oficial Brax Miller avanzó, con su postura rígida, la mano izquierda apretada, la derecha apuntando, la pistola desenfundada y firme. Su rostro no mostraba confusión, ninguna vacilación, solo una sombría certeza nacida de la sospecha. El hombre ya no gritaba pidiendo obediencia. Su voz había adquirido un tono más peligroso, un tono que sugería que ya había decidido quién era Kendrick. «Dije, manos arriba». Brax ladró de nuevo, con sus ojos fijos en el niño como si fuera una bomba de tiempo. Los brazos de Kendrick se levantaron lenta y deliberadamente, con los dedos abiertos. Se le hizo un nudo en la garganta, pero mantuvo la voz serena. «Soy Kendrick Hale. Mi padre es el dueño de este aeropuerto». Por un momento, solo una fracción de segundo, algo parpadeó en los ojos de Brax, pero no fue reconocimiento. Fue molesto. Una amenaza a su autoridad. «Sí», murmuró con amargura. «Y yo soy el rey de Rindale». Su agarre sobre el arma se hizo más fuerte. Detrás de él se alzó una segunda voz, más tranquila, insegura. «Brax, es un niño». El oficial Jerome Tuller avanzó con cautela, con la mirada fija en Kendrick y su compañero. Su mano no estaba en su arma. «Esto no se siente bien, no se resiste». Brax no se giró. Apretó la mandíbula. «No me importa. Podría llevar algo». Su voz ahora era más baja, pero estaba cargada de amenaza. «Ya sabes cómo funciona. No damos nada por sentado. Controlamos». Jerome dio otro paso. «Entonces, controlémoslo como es debido. Hablemos con él. Déjenlo hablar».
Sin previo aviso, Brax giró y empujó a Jerome con fuerza en el pecho. «Atrás, Tuller», espetó alzando la voz de nuevo. «Dije que lo tengo controlado». Jerome tropezó pero no respondió. Sin embargo, sus ojos permanecieron fijos en Kendrick y estaban llenos de algo que Brax laqueó: duda, conflicto, conciencia. Kendrick respiró con cuidado. «Por favor, solo mira mi identificación». Lentamente, sin hacer ningún movimiento brusco, metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó una delgada billetera de cuero. Se lo extendió a Brax. Su mano temblaba ligeramente, pero era lo suficientemente firme como para mostrar control. Brax se lo quitó de la mano de un golpe. La billetera se deslizó por el suelo, provocando otro coro de exclamaciones entre los espectadores. Una mujer al fondo gritó: «¡Es solo un niño!», mientras otros levantaron aún más sus teléfonos. La luz roja de varias cámaras parpadeaba como señales de advertencia en todas direcciones. Los ojos de Kendrick no parpadearon. «Estás cometiendo un error», dijo, en voz baja pero cortante por encima del ruido. «Un error que te va a costar todo». Las palabras no fueron gritadas, ni arrojadas como una acusación. Fueron pronunciadas como una predicción. Su composición era sorprendente. No era la arrogancia de alguien con derecho, sino la tranquila confianza de alguien que había visto el poder de cerca y sabía exactamente lo que podía hacer. Brax dio un paso más cerca, con el arma todavía levantada. La boca del arma ahora apuntaba directamente al pecho de Kendrick. Su dedo quedó suspendido justo un paso por encima del gatillo. Su respiración había cambiado. Ya no tenía control de sí mismo. Su rostro estaba enrojecido, no por el miedo sino por el fuego de una autoridad imaginaria. Él vio una amenaza no por la lógica sino por algo más antiguo y feo. El momento quedó suspendido como una cuerda a punto de romperse. Jerome lo intentó de nuevo, esta vez con más urgencia. «Brax, mira a la gente, mira a tu alrededor. Esto no es protocolo, es una locura». Pero Brax no se movió. Luego, al otro lado de la terminal, apenas notado en medio del caos, un hombre se apoyó en una columna de piedra. Llevaba un elegante traje gris, sin corbata, y con los ojos protegidos por un par de gafas oscuras. No se había movido durante todo el intercambio, ni una sola vez. Él simplemente había observado, calculado. Escuché. Ahora, en silencio, se llevó el teléfono a la oreja. «Sí», dijo con voz tranquila y clara. «Iniciar el protocolo Ironwall, ahora mismo». Las luces sobre la terminal D parpadearon una vez y luego se atenuaron hasta convertirse en un brillo bajo y misterioso. El suave timbre del sistema de megafonía del aeropuerto fue interrumpido por un tono bajo y pulsante, como un latido que se hacía más fuerte a cada segundo. Barras rojas parpadearon en las pantallas superiores y un mensaje de emergencia se desplazó en negrita y blancas. Ironwall, código negro iniciado, todo acceso restringido. El oficial Brax Miller parpadeó, momentáneamente confundido, mientras las cerraduras digitales en cada puerta de la terminal encajaban en su lugar con firmeza mecánica. El zumbido habitual de voces y equipaje rodante dio paso a un silencio atónito. Las familias se quedaron paralizadas a mitad del paso. Un niño lloró en algún lugar cerca de la puerta D14. El débil zumbido de electricidad en el aire se sentía más pesado, cargado. ¿Lo que está sucediendo?, el oficial Jerome Tuller murmuró, mientras su mano descansaba instintivamente cerca de su taser enfundado. Sus ojos se dirigieron hacia el panel de seguridad parpadeante mientras comenzaba una cuenta regresiva roja. Brax mantuvo su arma apuntando a Kendrick, pero sus dedos se crisparon, inquietos. Su postura ya no era tan firme. Algo había cambiado, algo invisible pero poderoso. Ya no se trataba solo del chico. Kendrick no se inmutó. Se mantuvo erguido, con los brazos aún levantados, pero su voz sonó baja y tranquila. «¿Ese sonido que oyes?», dijo, señalando con la cabeza hacia la alarma pulsante. «Ese es el sonido de tu trabajo desapareciendo». La mandíbula de Brax se apretó. «No te hagas el listo, muchacho», espetó, pero el tono en su voz ya no era de confianza, sino de miedo disfrazado de control. El sudor le cubría la frente. En un rincón tranquilo cerca de una máquina expendedora fuera de servicio, Marcus Bain presionó su teléfono con más fuerza contra su oído. «El protocolo Ironwall está activo», dijo con precisión militar. Sus ojos, agudos y alertas, escudriñaban cada movimiento en la terminal.
Quiero visualizar todos los nodos de seguridad en la zona D en 60 segundos. Terminó la llamada, guardó el teléfono en su abrigo y caminó tranquilamente por el caos. Los viajeros se quedaron paralizados, algunos alejándose de la escena con sus cámaras todavía grabando. Otros susurraban, intentando darle sentido al confinamiento. En la sala de comando central del aeropuerto, 4 niveles más abajo, un técnico observa el panel de control brillante. «Señor, la terminal D acaba de entrar en código negro», susurró. En el monitor, la transmisión de video mostró al oficial Brax apuntando con un arma a un niño, una imagen que pronto encendería todas las pantallas de las instalaciones. ¿Esto es real? El supervisor principal se inclinó más cerca. «Póngame con Marcus Bain en una línea segura, ahora mismo». De vuelta en la terminal, Brax ahora respiraba más rápido. El agarre de su arma cambió, delatando su pánico interno. A su alrededor, las luces del techo giraban lentamente, escaneando el reconocimiento facial. Pero esta vez no se trataba de vigilancia de la TSA, sino de los sistemas privados de Halsky, que rastreaban todo en tiempo real. Jerome finalmente dio un paso adelante otra vez. Su voz era más firme esta vez. «Brax, esto no se siente bien. Mira a tu alrededor. Quédate atrás». Brax siseó, pero su tono se quebró. Kendrick inclinó ligeramente la cabeza, observando a ambos hombres. Su corazón latía con fuerza, pero su voz se mantuvo firme. «Aún puedes arreglar esto», dijo en voz baja. «Pero si aprietas el gatillo, no habrá vuelta atrás». Desde debajo de la terminal, una serie de puertas de acero comenzaron a abrirse. Un pasillo privado iluminado con tiras de LED azules izado con liberación neumática. Detrás de ellos, Everett Hale, que había aterrizado hacía unos minutos, avanzaba a grandes zancadas, flanqueado por 2 hombres de negro con auriculares tácticos. Sus pasos resonaban con propósito mientras avanzaba por el pasillo subterráneo. El sonido de sus zapatos lustrados se hacía más fuerte con cada paso. Arriba, en la terminal, Marcus Bain hizo otra llamada. Su voz era fría y deliberada. «Habla, Vane. La situación en la terminal D se ha agravado. Asegure todas las transmisiones de video. Etiquete todas las identificaciones faciales y notifique a asuntos internos», dijo, pasando junto a una familia atónita, acurrucada cerca de la puerta de 12. «Tenemos un problema. Querrás que conste en acta. Baja el arma, hombre. Algo no va bien». La voz del oficial Jerome Tuller resonó en el caos como una onda de cordura en un mar de confusión. Sus pies avanzaron lentamente de manera instintiva, colocándose entre Kendrick y el cañón tembloroso del arma de Brax Miller. Su uniforme estaba arrugado y el sudor le corría por el cuello, pero su postura era firme. Su voz no era fuerte, pero era firme, como la de un hombre intentando evitar que una tormenta se salga de control. Los ojos de Brax se movieron rápidamente en todas direcciones, y su agarre en el arma se hizo más fuerte en lugar de aflojarse. Su respiración era errática y superficial, y la adrenalina bombeaba tan fuerte en sus oídos que apenas oía a Jerome. El chico que tenía delante, demasiado tranquilo, demasiado sereno, estaba empeorando las cosas. Ese niño no lloraba, no se comprometía. Él estaba allí de pie, con la chaqueta imperturbable, la mirada fija y las manos todavía levantadas. «Dije que no te muevas». Brax volvió a ladrar, pero sonó menos como una orden y más como una súplica, como si intentara convencerse de que la situación no estaba yendo a más. No entendía qué estaba pasando, pero algo en sus entrañas le decía que estaba perdiendo el control. Y rápido. Kendrick no se inmutó. «Aún tienes tiempo de alejarte con dignidad», dijo el chico en voz baja, tranquila, casi demasiado calmada. «No lo tires todo por la borda por un momento de poder». Esa frase, dicha con la calma de un negociador experimentado, atravesó el pánico de Brax como agua helada. No era el tipo de cosas que diría un niño. Era el tipo de cosas que decía alguien que tenía el control. Y en ese momento, Brax se dio cuenta de que no lo era. Pero ya era demasiado tarde. Sin previo aviso, las puertas dobles detrás de ellos se abrieron con una fuerza que silenció la terminal. Una ráfaga de aire entró rápidamente cuando 4 hombres entraron, uniformados pero sin marcas, vestidos de pies a cabeza con equipo táctico negro mate. Su entrada fue quirúrgica. No gritar, sin dudarlo,
Solo movimiento y presencia. Sus pasos resonaron sobre las baldosas como el tic-tac de un reloj de cuenta regresiva. El oficial Jerome retrocedió instintivamente, levantando ligeramente las manos, no en señal de rendición, sino en reconocimiento. Estos no eran policías locales, no eran de la TSA. Estas eran la División de Comando Privado de Halsky, un nombre que se susurra en los círculos de seguridad empresarial con respeto y miedo, fuerzas de paz internas para incidentes de más alto nivel. Cuando llegaron, significó que alguien muy importante había hecho una llamada y lo que fuera que estaba sucediendo ahora estaba por encima del nivel salarial de todos. Brax se tambaleó hacia atrás, bajó ligeramente el arma y sus ojos se movían de un hombre a otro como si buscara alguna insignia o distintivo familiar. No había ninguno. Solo el brillo inquietante de las viseras de sus cascos y la coordinación silenciosa de profesionales que no preguntaron dos veces. El hombre líder, alto, de mandíbula cuadrada y postura militar, dio un paso hacia adelante. Su voz era tranquila, mesurado. «No estoy enojado, simplemente soy absoluto». «Bajen las armas», dijo. «Ya no tienes el control de este espacio». La boca de Brax se abrió, pero no salió ningún sonido. Sus manos temblaban. El peso del arma había cambiado, de repente se sentía como plomo en su agarre, demasiado pesada para justificar sostenerla. Dudó, todavía atrapado entre la incredulidad y los últimos destellos de orgullo. Entonces, con un movimiento rápido, uno de los agentes se movió detrás de él y lo desarmó. El arma desapareció de su mano antes de que pudiera procesarla por completo. Los brazos de Brax fueron retorcidos detrás de su espalda y fue puesto de rodillas, con las esposas haciendo clic con firmeza. Kendrick finalmente bajó los brazos. Giró los hombros una vez, lenta y deliberadamente, con su composición todavía intacta. No parecía triunfante. Ni siquiera parecía enojado. Parecía concentrado, como alguien que acaba de ver cómo un rompecabezas encaja en su lugar. El hombre a cargo, el comandante Royce Fielder, se giró hacia Kendrick, con los ojos agudos bajo el borde de su casco. Hizo un leve gesto de asentimiento, un gesto de respeto entre profesionales. El director ejecutivo estará aquí en menos de 2 minutos. En el momento en que Everett Hale entró en la terminal, la atmósfera cambió como una caída repentina de presión antes de una tormenta. Él no corrió, ni gritó, ni exigió. Él caminó. Cada paso resonaba contra el suelo de baldosas con un propósito firme. Vestido con un abrigo negro que le llegaba justo por encima de sus zapatos lustrados, su presencia era magnética, tranquila y a la vez imponente. A su lado estaban 6 miembros de la División de Comando Privado Halsky, hombres construidos como fortalezas, con rostros ilegibles detrás de viseras tintadas. Los viajeros se hicieron a un lado instintivamente, formando un corredor silencioso que llevó a Everett directamente al ojo de la tormenta. El oficial Brax Miller estaba sentado en el suelo, con las muñecas esposadas a la espalda, y el sudor le corría por la sien a pesar del aire frío. Su rostro, una vez endurecido por la arrogancia, ahora brillaba de inquietud. El oficial Jerome Tauler se encontraba a varios metros de distancia, con la mirada evitando a todos y los hombros rígidos, como si contuviera el arrepentimiento, y entre ellos estaba Kendrick Hale, de 12 años, con su chaqueta ligeramente arrugada, las manos ahora bajas, pero su postura recta. Su expresión era ilegible, sus ojos fijos en el hombre que sabía que arreglaría todo. Everett no miró a los oficiales. Caminó directamente hacia su hijo, bajando la voz a un suave murmullo. ¿Estás herido? Kendrick negó con la cabeza una vez, sin apartar la mirada de su padre. Eso era todo lo que Everett necesitaba. Se volvió hacia el comandante Royce Fielder, quien dio un paso adelante en silencio y le entregó una elegante tableta. La pantalla ya estaba reproduciéndose. Las imágenes del incidente, capturadas desde 3 ángulos internos diferentes del aeropuerto, mostraron el enfoque tranquilo de Kendrick, la postura agresiva de Brax, el arma desenvainada y la respuesta aterrorizada de la multitud. Everett miró el vídeo sin parpadear. Su mandíbula se tensó una vez, sus dedos se curvaron ligeramente alrededor del dispositivo. Pero no dijo nada. Cuando el cuadro final se congeló, Brax con su arma apuntando, las manos de Kendrick levantadas, Everett mantuvo el silencio. La propia terminal parecía contener la respiración. Entonces, con un silencio escalofriante, Everett volvió su mirada hacia Brax.
No le apuntaste con un arma a mi hijo, dijo en voz baja y controlada, como si desenvainara lentamente una espada. Se lo hiciste a la línea de sangre del hombre que firma tu cheque. Brax abrió la boca para hablar, quizás para justificar, quizás para suplicar. Pero Everett levantó una sola mano. Sin palabras, dijo, y su tono le cerró la boca al oficial. Solo consecuencias. El sonido de los obturadores de las cámaras de repente se hizo más fuerte a medida que un pequeño grupo de periodistas avanzaba. De alguna manera, a pesar del confinamiento, habían traspasado el perímetro exterior. No importaba cómo entraran. Everett no tenía intención de enviarlos lejos. Lentamente giró la cabeza hacia ellos y luego señaló. «Déjenlos mirar», dijo, retrocediendo ligeramente, para asegurarse de que tuvieran una vista completa de la escena que se desarrollaba. Los periodistas ajustaron sus micrófonos. Los fotógrafos se inclinaron hacia adelante, capturando todos los ángulos. Everett estaba junto a su hijo, no como un multimillonario, ni siquiera como un director ejecutivo, sino como un padre cuya autoridad había sido violada de la manera más personal. Él no parpadeó, él no vaciló. Su voz se elevó apenas por encima del murmullo de la multitud, lo suficientemente clara para que cada lente y cada ojo la captaran. Que todo el mundo vea lo que sucede cuando confundes a mi hijo con una amenaza. 2 agentes del comando privado Haleskey pusieron de pie bruscamente a Brax Miller. Sus esposas tintinearon al colocarlas tras su espalda. Se tambaleó levemente, ya no era el hombre que había gritado amenazas minutos antes. Ahora, en el centro de la Terminal D, estaba expuesto. A su alrededor, un mar creciente de cámaras hacía clic como relojes, y cada obturador capturaba la caída de un hombre que una vez había mantenido la terminal como rehén con un solo dedo tembloroso en el gatillo. Everett Hale no habló al principio. Estaba de pie junto a Kendrick, una figura serena vestida de negro, y su sola presencia llamaba la atención. Su hijo estaba de pie junto a él, en silencio, con los brazos relajados a los costados, pero con la mandíbula apretada. La terminal, aunque llena de periodistas y transeúntes, pareció quedar en silencio cuando Everett finalmente dio un paso adelante. Los flashes de las cámaras iluminaron su rostro mientras se dirigía a la sala, no con un micrófono, sino con presencia. «No se trata de raza», comenzó Everett con voz tranquila pero firme. «Esto es cuestión de percepción». Lentamente giró su mirada a través del mar de rostros, asegurándose de que todos se sintieran vistos. Y algunas personas en puestos de autoridad llevan la percepción equivocada a cada habitación a la que entran. Se volvió hacia Brax. La multitud se quedó aún más en silencio, sintiendo que algo crucial estaba sucediendo. Este hombre asumió que mi hijo era una amenaza por el color de su piel y el corte de su chaqueta. La voz de Everett no se elevó. No hacía falta. Cada palabra caía como una piedra arrojada al agua, provocando ondas en el suelo. Pero la verdad es que Kendrick tiene más control sobre este aeropuerto que cualquier nombre en su lista de placas. El rostro de Brax se crispó y sus ojos se movieron rápidamente, como si buscara algún salvavidas invisible. Pero no había ninguno. Abrió la boca, quizás para defenderse, pero Everett levantó una mano. El gesto lo silenció más eficazmente que cualquier orden. Al otro lado de la terminal, uno de los periodistas le susurró a su camarógrafo: «Esto no es un discurso, es un juicio». Everett se giró ligeramente hacia Royce Fielder, que estaba cerca, flanqueado por sus hombres. «Con efecto inmediato», declaró Everett, «la terminal D queda cerrada indefinidamente». Se escucharon jadeos entre la multitud, los trabajadores de las aerolíneas, los pasajeros todavía atrapados dentro del perímetro de bloqueo y los periodistas, todos tratando de procesar lo que eso significaba. Pero Everett siguió adelante. «Todos los agentes de seguridad involucrados hoy quedan relevados de sus funciones, a la espera de la investigación por parte de nuestro equipo de supervisión ejecutiva». Se produjo un murmullo entre los reporteros, con los teléfonos en alto y las transmisiones en vivo parpadeando en rojo. Uno de los directores del aeropuerto, que estaba al borde de la multitud, se frotó la frente. Claramente no esperaba que una decisión tan trascendental se tomara sin una reunión de la Junta. Pero ese era Everett Hale. Cuando se mudó, todo siguió. Brax parpadeó con fuerza y sus labios temblaron. Por primera vez, el miedo real se dibujó en su rostro. No es el miedo al castigo,
sino la vergüenza de ser expuesto. Detrás de él, Jerome permanecía en silencio, con la cabeza gacha. No había tocado su arma. No había levantado la voz, pero aún así la culpa seguía aferrándose a él. Miró a Kendrick, quien lo miró a los ojos brevemente, pero no dijo nada. Ese silencio dolió más que cualquier reproche. La voz de Everett vuelve a cortar la tensión. «Y presentaremos cargos», dijo, mirando fijamente a Brax, «por peligros, abuso de poder y daños por incendio». Las rodillas de Brax cedieron levemente ante la última carga. No había pensado en ello. En la marca, en la imagen de la empresa, en la percepción global de lo que representaba Halesky. Pero por supuesto que Everett lo había hecho. Para Everett Hale, la reputación no era un escudo, era un arma afilada con cada decisión. Las cámaras continuaron disparando destellos. Algunos periodistas intentaron gritar preguntas, pero Everett los ignoró. Él no estaba allí para dar frases ingeniosas. El silencio que siguió fue casi insoportable. Todos en la sala parecían contener la respiración, esperando algo más, algo definitivo. Los ojos de Everett recorrieron lentamente el espacio, sus luces estériles, el piso de baldosas pulidas, la taza de café olvidada que aún yacía cerca de un banco de espera, los espectadores que habían visto a un niño casi perder la vida porque alguien no podía ver más allá de sus propios prejuicios. Luego se volvió hacia el centro y pronunció la última frase, no a la multitud ni a Brax, sino a la terminal misma, como un gobernante que ordena a la Tierra recordar este día. Esta terminal no volverá a abrirse hasta que el aire esté limpio. Las imágenes salieron al aire antes de que Everett Hale abandonara la terminal. En docenas de cadenas locales y nacionales, la misma imagen se reprodujo una y otra vez. Un niño sereno de 12 años, de pie, solo, con las manos en alto, mientras un guardia de seguridad armado le apuntaba con una pistola temblorosa al pecho. El nombre de Kendrick Hale aún no era conocido por el público, pero su imagen, congelada en cada fotograma, era inconfundible. En cuestión de horas, millones de personas lo habían visto. Los presentadores de noticias hablaron con indignación apenas disimulada y las redes sociales estallaron en una tormenta. Los hashtags subieron a los primeros puestos de las listas de tendencias. Justice for Kendrick, Brax unfit to serve y Hale shut down. Pero dentro de la sede corporativa de Halesky, solo el silencio llenaba la sala de juntas. Everett Hale estaba de pie a la cabecera de una larga mesa de obsidiana, flanqueada por ventanas de vidrio que ofrecían una vista completa de la pista. El horizonte detrás de él brillaba con la luz tenue del atardecer, rayas de oro atravesando las nubes que se oscurecían. Alrededor de la mesa estaban sentados sus asesores legales de mayor confianza, sus estrategas de relaciones públicas y sus asesores de ética corporativa. Ninguno de ellos habló. Esperaron, con los bolígrafos quietos, las computadoras portátiles abiertas y todos los ojos puestos en Everett. No estaba enojado, al menos, no de la manera que la mayoría esperaba. Era mesurado, su voz baja pero inconfundiblemente firme. «No estamos aquí para vengarnos», empezó Everett, juntando los dedos bajo la barbilla. «Estamos aquí para asegurarnos de que esto no vuelva a suceder, ni a mi hijo, ni a nadie más». Uno de los ejecutivos se inclinó hacia adelante con vacilación. «Señor, hemos elaborado un plan de respuesta inmediata para los medios de comunicación. Podemos considerar esto como un incidente aislado». Everett lo interrumpió con una mano levantada. «Number, ese es el problema. Todos lo consideran un incidente aislado hasta que el siguiente niño termina con una pistola en la cara». Un murmullo recorrió la mesa. Nadie estuvo en desacuerdo. Everett se volvió hacia Marcus Bain, sentado tranquilamente en la esquina. «Necesitamos una revisión completa de los sistemas, el historial de formación de cada agente de seguridad, cada registro de contratación, cada queja guardada en un cajón». Marcus asintió y sacó una elegante tableta plateada. «Ya lo había previsto. Las auditorías internas pueden empezar esta noche». Afuera, el mundo observaba y esperaba, sediento de rendición de cuentas. En su interior, Everett no solo trabajaba para proteger su legado, sino que también estaba derribando la podredumbre que no se había dado cuenta que se había arraigado en él. Mientras tanto, al final del pasillo, en la suite ejecutiva privada de Everett, Kendrick estaba sentado solo en un sofá de cuero. La habitación estaba en silencio,
La única luz provenía de una lámpara de escritorio en la esquina. En su regazo descansaba un cuaderno y su lápiz se movía lenta y metódicamente por la página. Él no estaba dibujando gente, estaba dibujando espacios, grandes ventanales, salas abiertas, pasarelas transparentes que conectan terminales. Dibujó árboles en los tejados. Cuando Everett entró en la habitación, al principio no habló. Simplemente observó a su hijo por un momento. Kendrick miró hacia arriba. «Pensé que estarías ocupado», dijo Kendrick en voz baja. «Lo soy», respondió Everett sentándose a su lado. «Pero esto puede esperar». «No puedes». Miró hacia abajo, al cuaderno de bocetos. «¿Qué es esto?» Kendrick giró la página hacia él. «Terminal D, pero diferente. Mejor». Everett lo estudió de cerca. Había intención en cada línea. Lo había dibujado la mano de un niño, pero la mente detrás de ello estaba concentrada y disciplinada. «No más puntos ciegos», dijo Kendrick. «Ya no hay lugares donde alguien pueda decir que no te vio». Everett miró a su hijo, sin saber qué le sorprendía más, la visión o la calma con la que hablaba Kendrick. «Tenía miedo», admitió Kendrick. Pero no quería parecer asustado. Si lo hubiera hecho, podría haber apretado el gatillo. A Everett se le hizo un nudo en la garganta. Él no habló, simplemente se negó, dejando que Kendrick terminara. Si construyes un lugar con sombras, la gente empieza a actuar como sombras. Ocultan cosas, ocultan el miedo, ocultan la ira. Pero cuando todo es de cristal, miró a su padre a los ojos. La gente te trata mejor cuando no hay dónde esconderse. No vieron a un niño, vieron una amenaza. Si crees que los niños negros merecen seguridad, no sospechas. Suscríbete ahora. Everett Hale pisó el suelo recién pulido de la Terminal D con pasos decididos. El sonido de sus zapatos resonaba levemente bajo el alto techo arqueado. Las filas de asientos habían sido reorganizadas para formar un amplio semicírculo con un pasillo despejado en el centro. Decenas de trabajadores permanecieron sentados en silencio. Agentes de seguridad uniformados, conserjes con monos, técnicos con chalecos reflectantes y un puñado de directivos de bajo nivel y críticos públicos que habían aceptado la invitación abierta de Everett. Las cámaras de noticias estaban colocadas como halcones a lo largo de los bordes, con sus lentes apuntando al escenario improvisado, esperando. El aire estaba pesado, no por el ruido, sino por la espesa tensión de los pensamientos no expresados. Everett no pronunció un gran discurso para inaugurar el evento. En lugar de eso, permaneció de pie en silencio en el centro de la habitación, examinando los rostros que tenía delante. No había micrófono, solo presencia. «Esto no es un evento de prensa», dijo con voz firme pero firme. «Es un ajuste de cuentas. No vine aquí a hablar. Vine aquí a escuchar». Hubo una larga pausa. Nadie se movió. Luego, desde atrás, un hombre con un mono azul marino descolorido se levantó lentamente. Su etiqueta con el nombre dice «Don Corden». Un conserje. Se aclaró la garganta y se ajustó la gorra, visiblemente nervioso. «Mi nombre es Derek», dijo. «Llevo 12 años trabajando aquí, y sinceramente casi no vengo. Pensé que quizá era una maniobra, una operación de limpieza, pero...». Miró directamente a Everett y luego a la sala. Cuando le apuntaron con esa pistola a ese chico, me di cuenta de algo. Teníamos tanto miedo de perder nuestros trabajos que olvidamos lo que guardábamos en secreto. Hoy nos demostró que el silencio es más peligroso que cualquier carta de despido. Un murmullo bajo recorrió la habitación. Everett habló una vez, sin aplausos, sin interrupciones. Otro hombre se puso de pie, alto, de unos 20 años, que llevaba una insignia de pasante de la TSA, sujeta a una camisa gris. «Me llamo Khalid. Soy pasante aquí», dijo con la voz cargada de culpa. «Escuché al oficial Brax decir algunas cosas. Cosas que deberían haberse reportado. No pensé que me correspondiera, pensé que alguien más intervendría, y como nadie lo hizo, me convencí de que quizá lo había escuchado mal. Pero no fue así. Y ahora veo que yo también formé parte del silencio». Se sentó rápidamente, con los hombros encorvados. Pasó un tiempo. Entonces Everett dio un paso adelante y habló lentamente. «No estoy aquí para avergonzar a nadie», dijo. «No construimos la responsabilidad mediante el castigo. La construimos mediante la claridad, y la claridad solo llega cuando hacemos la pregunta correcta». Miró a su alrededor. «¿Cómo es para usted la rendición de cuentas?».
La habitación se movió. La pregunta, tan directa, los desarmó. Por un momento, nadie respondió. Entonces un hombre con uniforme de seguridad, mayor, con las sienes canosas, habló desde la derecha. ¿A mí? Parece un entrenamiento que realmente refleja a las personas que pasan por estas terminales. No solo simulacros, no solo listas de verificación, conversaciones reales, consecuencias reales. He asistido a una docena de entrenamientos en mi vida. Ninguno hablaba de percepción, de sesgo. Otro oficial de seguridad añadió: nos enseñan a detectar amenazas, pero nadie nos enseña qué significa cuando nuestra definición de mazafín empieza a parecerse más a un reflejo de nuestros miedos que a un peligro real. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Everett caminó de regreso al centro y se sentó en una silla al frente, sin pararse encima de nadie. Esto es todo, dijo en voz baja. Esta es la conversación. No vive en el papel, vive aquí. Al fondo, cerca de una de las puertas de cristal selladas, Kendrick Hale permanecía en silencio. Vestido con una elegante chaqueta azul marino y pantalones grises, observaba todo sin decir palabra. Sus ojos iban de un rostro a otro, absorbiendo cada respuesta. Un periodista de unos 30 y tantos años, con gafas de montura fina y un bloc de notas en la mano, se acercó a él. «Disculpe», dijo el periodista suavemente bajando la voz. «¿Estás bien después de lo que pasó?» Kendrick se giró para mirarlo. Su expresión era tranquila. No frío, solo concentrado. «No estoy enojado», respondió con voz suave pero clara. «Estoy concentrado». No dio más detalles. El reportero parpadeó, sorprendido por la madurez detrás de sus palabras. Él garabateó lo que seguía en la línea. Desde el otro lado de la habitación, Everett captó la atención de su hijo. Hubo un breve destello de algo tácito entre ellos, aprobación, orgullo, tal vez alivio. Pero no dijo nada. La reunión continuó durante otra hora, desarrollándose como una válvula de escape lenta. Hombres que nunca habían hablado fuera de los descansos para fumar y los turnos nocturnos comenzaron a hablar sobre los miedos que tenían, las advertencias que ignoraban y las pequeñas injusticias que habían dejado de lado porque nadie les había preguntado qué veían. El ayuntamiento, que en un principio debía ser una formalidad, se había convertido en algo completamente distinto. No una reunión de compañeros de trabajo, sino una reunión de testigos, arquitectos del cambio. Y a pesar de todo, Kendrick permaneció donde estaba, en silencio, escuchando, absorbiendo todo. Un clip de ese momento se volvería viral esa misma noche. Kendrick de pie en el borde de la habitación, con las manos detrás de la espalda, la postura recta y los ojos sin parpadear. Un niño con forma de futuro líder. El audio del clip terminaría con una simple línea, la suya propia. El odio no se soluciona con ruido, se soluciona con diseño. 3 días después del incidente, las puertas de cristal de la Terminal D se abrieron una última vez bajo el flash de docenas de cámaras. Los periodistas gritaron preguntas que resonaron en las paredes, pero no hubo respuestas. En cambio, el oficial Braxmiller apareció entre 2 escoltas uniformados, con las muñecas atadas con esposas pulidas y el rostro pálido bajo las luces del techo. El hombre que una vez gritaba órdenes con confianza, ahora se movía con el paso pesado de alguien que se había dado cuenta demasiado tarde del peso total de sus acciones. Ya le habían quitado la placa. Su arma se giró, pero el verdadero castigo no fue la pérdida del título, fue la multitud. Decenas de empleados del aeropuerto se alineaban en los pasillos, en silencio. Algunos mueven la cabeza, algunos se dieron la vuelta, pero la mayoría simplemente observaba, no por odio, sino por darme cuenta de con qué rapidez el poder, cuando se usa mal, puede derrumbar una carrera en cuestión de segundos. Jerome Tuller estaba de pie cerca del final del pasillo, con los brazos cruzados, mirando a Brax desaparecer en la parte trasera de un vehículo de transporte negro. La visión le dejó un sabor amargo en la boca. Debería haber hablado antes. Pisó con más fuerza. Pero en lugar de eso dudó, y esa vacilación casi provocó que un niño saliera herido. No levantó la vista cuando Everett Hale se acercó. «Oficial Tuller», dijo Everett con voz firme pero tranquila. Jerome se giró y enderezó su postura. «Señor». Everett lo estudió por un momento. Él no estaba enojado, ni siquiera tenía frío, pero su mirada era aguda y medidora. «Tenías una opción. Dudaste. Eso te costó». «Lo sé»,
respondió Jerome en voz baja. Pero no se intensificó la situación, continuó Everett. Y trataste de detenerlo. Eso todavía importa. Jerónimo no dijo nada. Sus hombros se hundieron ligeramente. Hay una oferta, dijo Everett. Te suspenden, pero no te despiden. Hemos iniciado un programa interno de revisión y reforma ética. Serás el primer oficial en inscribirte, si estás dispuesto. Jerome parpadeó, sorprendido. ¿Me estás dando una segunda oportunidad? No, dijo Everett. Te lo ganarás. Hubo una pausa. Jerónimo habló una vez, lenta y firmemente. Entonces te demostraré que puedo. Más tarde ese día, dentro de la sala de juntas ejecutiva de Helsky Transport Group, la atmósfera estaba concentrada e intensa. Las paredes de cristal ofrecían una vista panorámica del aeródromo, pero la atención de todos permanecía fija en el plano mostrado en la mesa digital. No era un diseño cualquiera, era de Kendrick. Puestos de control de seguridad de concepto abierto, iluminación natural en cada entrada, pasillos amplios y transparentes. El boceto era crudo pero detallado, y los asesores de Everett estaban inusualmente silenciosos mientras lo estudiaban. Algunos se mostraron escépticos, pero nadie se pronunció en contra. Marcus Bain, de pie en el otro extremo, tocó una sección de la pantalla. Integración de cámaras corporales por aquí, y módulos de desescalada de conflictos por allá. Esto cambia el diseño por completo. Everett asintió lentamente. Bien. Uno de los asesores más jóvenes se acercó. Señor, esto es ambicioso. ¿En serio estamos considerando usar el dibujo de un niño como base para una revisión completa? Everett ni siquiera lo miró. Ese niño manejaba un arma cargada apuntándole al pecho con más dignidad que la mayoría de los hombres adultos que he conocido. Construiremos la terminal como él la ve, porque quizá sea hora de dejar de diseñar para el control y empezar a diseñar para la claridad. Esa noche, Everett entró en su oficina en casa y encontró a Kendrick sentado en el suelo, con un lápiz en una mano y un modelo de avión en la otra. El niño no levantó la mirada de inmediato. Estaba retocando un boceto, añadiendo un jardín en la azotea cerca del corredor principal. Everett se apoyó contra el marco de la puerta. Les encantó. Kendrick miró hacia arriba. En realidad, ya están limpiando los planos antiguos, dijo Everett. Podrías haber iniciado una revolución. Kendrick sonrió levemente, pero luego hizo una pausa. ¿Puedo ser parte de ello? Ya lo eres. Me refiero oficialmente, dijo Kendrick. Se puso de pie, sacándose el polvo de las rodillas. Quiero ayudar a diseñarlo. Quiero asistir a las reuniones. Quiero hablar con la gente que trabaja allí. Quiero entender cómo mejorarlo. Everett arqueó una ceja. ¿Cómo qué exactamente? Kendrick lo miró a los ojos. Asesor junior. Everett se rió entre dientes. Eso no es solo un título. Implica responsabilidad, reuniones, plazos, expectativas. Puedo manejarlo. Everett lo estudió durante un largo momento y luego se negó. Bien, estás dentro. Pero Kendrick levantó un dedo. Con una condición. Everett se cruzó de brazos. Seguir. Quiero dirigir el próximo cabildo. El verdadero. No solo estar a su lado, quiero hablar. Quiero que lo escuchen de mí. La habitación estaba en silencio. Incluso el tic-tac del viejo reloj de pared pareció detenerse. Everett parpadeó una vez, lentamente. Entonces una sonrisa se dibujó en su rostro, tranquila, orgullosa y sorprendida, todo a la vez. Parece que no soy el único Hale que maneja las cosas ahora. El silencio en la Terminal D era absoluto cuando Kendrick Hale subió al podio. No esperó una presentación. No necesitaba uno. Las luces de arriba proyectaban un brillo constante sobre el salón renovado, y la multitud de más de 500 personas, entre trabajadores del aeropuerto, ejecutivos, personal de seguridad, prensa y ciudadanos locales, avanzaba con anticipación. El muchacho, de apenas 13 años, se erguía alto con un traje color gris oscuro y un prendedor plateado de un avión brillaba en su solapa como una insignia de propósito. Examinó la habitación lentamente, dejando que el silencio se instalara. Hace 3 días, comenzó Kendrick con voz firme y clara, un hombre me miró y vio un problema. Una onda recorrió la multitud. Algunos bajaron la mirada. Otros lo miraron directamente con expresiones tensas. Pero no estoy aquí para hablar de miedo, continuó, levantando ligeramente la barbilla.
Estoy aquí para hablar de función. Detrás de él, Everett Hale permanecía inmóvil, con los brazos cruzados. A su lado, Marcus Bain estaba sentado con una tableta en su regazo, observando cada reacción, cada cambio de postura de la habitación. Kendrick presionó un botón en la consola y una pantalla gigante detrás de él se iluminó con una representación 3D de la terminal D rediseñada. Líneas de luz trazaron nuevos diseños, corredores de vidrio, cabinas de seguridad transparentes, pasarelas ensanchadas y luz natural que entraba a través de tragaluces enormes. El diseño anterior, dijo Kendrick, señalando un esquema sombreado, se creó para el control. Este se creó para la confianza. Caminó lentamente por el borde del escenario, haciendo contacto visual deliberado. Cada rincón que ves en esta pantalla, antes era un punto ciego. Todos los puntos de control aquí, hizo una pausa tocando la imagen, ahora están atendidos por personas capacitadas para ver a los viajeros como seres humanos, no como amenazas. Se escucharon murmullos entre la multitud. Un trabajador de mantenimiento con un chaleco descolorido. Un oficial de seguridad se puso rígido y luego se relajó. Kendrick se volvió hacia el público. Verás, cuando alguien me apuntó con un arma, el problema no era solo él, era todo a su alrededor lo que lo permitía. Era el silencio, el miedo, la intención. Hizo una pausa. El momento era muy pesado. Un hombre en la última fila, un veterano supervisor de equipaje con cabello canoso, habló. ¿Y crees que las paredes y las ventanas van a detener eso? Kendrick no se inmutó. No solos. Pero es por donde empezamos. Arreglamos la forma en que construimos espacios, para que la gente no tenga sombras donde esconderse. Capacitamos a la gente para manejar el miedo sin dejar que éste los maneje. Creamos lugares donde cada persona, cada niño, puede transitar sin ser juzgado antes de hablar. El veterano se quedó en silencio. La pantalla cambió nuevamente, esta vez mostrando simulaciones de entrenamiento. Escenas donde los oficiales navegaban por escenarios tensos usando empatía, lenguaje corporal y negociación tranquila. Luego otra escena, una maqueta de un nuevo programa de tutoría, guardias mayores asociados con adolescentes locales de la comunidad. Marcus Bain asintió sutilmente. Kendrick retrocedió hacia el micrófono y sus dedos descansaron suavemente en el borde del podio. Su voz se suavizó, pero no vaciló. No se me ocurrió esto para demostrar algo. Lo hice porque tenía que hacerlo, porque algún día habrá otro niño, quizás más joven que yo, quizás sin blazer, quizás alguien que no tenga un padre con seguridad privada. El aire cambió, ahora más pesado, más íntimo. No estoy aquí porque me haya pasado algo malo, dijo. Estoy aquí para asegurarme de que esto no le pase al próximo niño, ni aquí, ni nunca. El silencio dio paso a un estruendoso aplauso. La gente se levantó de sus asientos. Algunos aplaudieron con orgullo, otros con culpa, algunos con lágrimas en los ojos, pero todos aplaudieron. Cerca de la sección de seguridad, dos guardias se apoyaban contra la pared, observando. Uno de ellos, joven, nuevo, inseguro, se volvió hacia el hombre mayor que estaba a su lado. Ese niño no es solo hijo de su padre, es algo más. Al amanecer, el aeropuerto internacional de Washington bullía con una energía que no se había sentido en años. No de los pasajeros, sino desde dentro. Desde la sede central de Halesky se envió un memorando urgente a todos los jefes de departamento, titulado simplemente Fase 1 de la reforma, implementación inmediata. En su interior se describían cambios radicales, criterios de contratación revisados, formación obligatoria para desescalar la situación mediante simulaciones de realidad virtual inmersiva, y una junta de supervisión independiente recién formada, que informaba directamente a la suite ejecutiva de Halesky, no al liderazgo del aeropuerto. Ya nadie estaba por encima del escrutinio. Cada oficial, cada jefe de departamento, cada empleado de larga data, evaluado de arriba a abajo. No habría excepciones. A medida que la noticia del próximo juicio a Brax se difundió por todo el aeropuerto, los trabajadores actuaron con cautela. Las conversaciones cambiaron de tono. Los ojos escanearon con más atención. Para muchos, la realidad comenzaba a cobrar importancia. Las viejas reglas habían desaparecido. Pero mientras la mayoría se adaptaba en silencio, Kendrick Hale seguía adelante con silenciosa intención. Cada día, después de completar sus lecciones en la sala de estudio privada en el piso 48 de la Torre Halesky,
Kendrick hacía sus rondas por el aeropuerto, no como visitante, no bajo protección, sino solo. En el área de equipaje, caminó junto a un técnico de cintas transportadoras llamado Félix, preguntándole cómo funcionaban las etiquetas de seguimiento. En la torre de control del tráfico aéreo, escuchó a un supervisor de voz suave llamado Clint explicar cómo se calculaba el espacio entre aeronaves entrantes. Y en el departamento de logística, permaneció en silencio junto a un monitor que mostraba las rutas de suministro, golpeándose la barbilla mientras procesaba las complejidades de la distribución de combustible. Él no hizo preguntas para ser educado. Preguntó porque realmente quería entender. Su presencia inquietó a algunos al principio. El hijo de un multimillonario, caminando con zapatos de vestir por hangares manchados de grasa. Pero con el tiempo, incluso los escépticos se ablandaron. Uno de los trabajadores de mantenimiento de mayor edad, Gerald, le entregó un portapapeles desgastado y le dijo: «Si vas a aprender, aprende a revisar un panel defectuoso». Kendrick no lo dudó. Él escribió cada palabra. No pasó mucho tiempo antes de que empezara a circular el apodo, Junior Executive. Comenzó como una broma entre algunos trabajadores en la sala de descanso, pero después de que Kendrick manejó con calma un retraso mecánico que dejó el sistema de equipaje atascado durante una hora, redirigiendo el tráfico, coordinando equipos técnicos y ofreciendo actualizaciones a los pasajeros, dejó de ser una broma. Se lo había ganado. Aún así, los elogios no parecieron convencerlo. De regreso a casa, en el comedor con paneles de vidrio de su propiedad que daba al horizonte de la ciudad, Kendrick se sentó frente a su padre en silencio. Sus platos apenas se tocaron. El zumbido bajo de la ciudad abajo creó un fondo tranquilo, mientras Everett finalmente dejó su tenedor y se reclinó, observando a su hijo con ojos atentos. «Hiciste más en 3 días de lo que la mayoría de los hombres hacen en 30 años», dijo Everett suavemente, rompiendo el silencio. Su tono no era de felicitación, sino reflexivo, incluso un poco cauteloso. Kendrick parpadeó, sorprendido por el comentario. «Entonces, ¿por qué no te parece suficiente?», él preguntó. Everett inclinó la cabeza ligeramente. «Porque el impacto no se trata de lo que digan los demás. Se trata de lo que tú decides llevar». Kendrick miró su plato y luego volvió a mirar a su padre. «Ahora me están insultando, Ejecutivo Junior. Algunos lo dicen con respeto. Otros, no». La expresión de Everett no cambió. «Déjalos hablar», respondió. «Deja que adivinen tus motivos, pero no dejes que sus elogios se conviertan en tu propósito». Las cejas de Kendrick se fruncieron mientras buscaba claridad. Entonces, ¿qué debería hacer? Everett tomó su vaso de agua, pero se detuvo, con la mirada fija y la voz baja y segura. Impacto. Impacto silencioso y duradero. El niño que no necesita tu nombre estampado. Al principio nadie sabía de dónde venía, solo que era real. Una grabación inestable, tomada desde un ángulo alto, proveniente de una discreta cámara en una esquina, probablemente oculta dentro del panel de servicio de un conserje o detrás de un elemento decorativo. La marca de tiempo confirmó lo que muchos sospechaban. Capturó los segundos finales después de que Brax Miller enfundara su arma, momentos antes de que llegara la división de comando privado de Halsky, y luego lo demostró todo. En el silencio que siguió al incidente, Brax metió la mano en el bolsillo de su chaleco, miró a su alrededor una vez y luego deslizó sutilmente una pequeña navaja plateada en el bolsillo delantero de su uniforme. La cámara captó el movimiento preciso, suave, practicado, sin vacilación. Se quedó mirando a Kendrick por un momento, luego dio un paso atrás y dejó que la escena se desarrollara. El vídeo terminó ahí, pero el daño ya estaba hecho. A media mañana, todas las cadenas importantes lo estaban transmitiendo. La historia, que antes se centraba en una identidad equivocada y una reacción exagerada y agresiva, ahora había evolucionado hacia algo más insidioso, un engaño intencional. La gente ya no preguntaba si Brax había reaccionado exageradamente. Le preguntaron cuánto tiempo había logrado salirse con la suya. Dentro de la sede de Halsky, el estado de ánimo había cambiado de recuperación a control. Everett Hale se encontraba en la sala de situaciones ejecutivas, con los ojos fijos en las imágenes en bucle que se reproducían en la pantalla de la pared. Apretó la mandíbula,
pero no dijo nada. Detrás de él, Marcus Bain respiró hondo y rompió el silencio. La fecha y hora de seguridad coinciden. La cámara corporal que presentó fue editada y recortada antes de este momento, dijo Marcus con voz fría y firme. Él sabía lo que hacía. Everett asintió una vez, lentamente. Llévaselo al fiscal. Quiero que los cargos estén actualizados antes del mediodía. En el departamento legal, los abogados de Halski ya estaban redactando declaraciones, pero a Everett no le importaban las declaraciones. Él quería acción. Que quede claro que no estamos presionando para obtener publicidad, le dijo a Marcus con la mirada fija. Lo hacemos porque es lo correcto. Fuerza silenciosa. Ese es el mensaje. Mientras el mundo reaccionaba con ira, Everett actuaba con intención. Él rechazó entrevistas. Canceló una convocatoria de prensa mundial. Y cuando un importante medio de comunicación solicitó una exclusiva con Kendrick, Everett se negó en nombre de su hijo. No es una mascota. Es un niño, dijo Everett con voz tensa. Y este circo no le corresponde a él dirigirlo. En cambio, la familia Hale mantuvo su distancia mientras el tribunal tomaba el control. La Fiscalía del Distrito, reforzada por las nuevas imágenes, no perdió tiempo. Brax Miller fue arrestado nuevamente, esta vez no por la seguridad del aeropuerto, sino por investigadores estatales. Él no se resistió. Él no habló. Mientras lo escoltaban hacia una camioneta del gobierno, los equipos de filmación se agolparon, pero Brax mantuvo la cabeza baja, oculto debajo de una capucha gris. Dentro del tribunal, detrás de capas de seguridad y vidrio reforzado, Brax permaneció inexpresivo mientras el juez leía en voz alta los nuevos cargos. Poner en peligro a un menor de manera imprudente, falsificar un informe de seguridad y manipular pruebas. Su abogado defensor, un hombre mayor, de pelo ralo y ojos hundidos, permaneció rígido a su lado, sin ofrecer ninguna declaración ese día. El arreglo fue procesal, clínico, frío. Desde una sala de observación separada por una gruesa ventana, los periodistas garabateaban notas mientras unos pocos espectadores murmuraban ante la escena que se desarrollaba. El hombre que una vez gritaba órdenes en público ahora permanecía inmóvil, en silencio, expuesto. Everett, Marcus y Kendrick no asistieron. Sabían que las cámaras los buscarían, esperando captar una reacción, una cita, un gesto. Pero Everett lo había dicho claramente la noche anterior, mientras el sol se ponía detrás de las columnas de mármol de su propiedad. No necesitamos estar en esa sala del tribunal para saber que se está haciendo justicia, dijo, sentado frente a Marcus en la larga mesa de conferencias. Marcus, con los brazos cruzados, asintió. Todavía me siento vacío. Le plantó un arma a un niño. Everett miró hacia la puerta donde Kendrick estaba en silencio, escuchando sin interrumpir. No solo intentó reescribir la historia, dijo Everett con voz de piedra. Intentó enterrar la verdad. Kendrick dio un paso adelante con los labios apretados. Pero la verdad no permaneció enterrada. Ninguno de los dos hombres respondió al principio. No lo necesitaban. Afuera, los manifestantes seguían reuniéndose, algunos pidiendo reformas aeroportuarias más amplias, otros exigiendo supervisión de seguridad a nivel estatal. El sistema había sido probado, y este momento se convertiría en su boletín de calificaciones. Pero incluso en medio del ruido, Everett permaneció concentrado en el juego largo. En una reunión privada con el Consejo de Ética de Halski, resumió sus próximos pasos. Este vídeo no expuso a un mal oficial, dijo. Expuso una debilidad en nuestra cultura, un sistema que permitía que la percepción reemplazara a los procedimientos. Les ordenó revisar no solo los manuales de capacitación, sino también los valores fundamentales incorporados en cada parte de su operación. Desde los nuevos empleados hasta los veteranos con larga trayectoria, todos serían evaluados. Mientras tanto, en el tranquilo rincón del mundo de Kendrick también se estaban produciendo cambios. Había dejado de dibujar desde hacía unos días, había solicitado demasiadas entrevistas y había demasiados titulares que utilizaban su nombre. Pero una noche, solo en su habitación, abrió su cuaderno y comenzó a dibujar de nuevo. Esta vez, ni un edificio, ni una terminal. Dibujó una sala de tribunal, con ventanas altas, bancos anchos, y en el centro, un niño mirando a través de un cristal. No tengo miedo, no estoy enojado, solo mirando.
Más tarde esa noche, Marcus estaba junto a Everett en el balcón, mirando las luces de la ciudad. ¿Crees que la gente recordará esto correctamente? Marcus preguntó. Everett no respondió de inmediato. Luego habló en voz baja. Recordarán lo que importa. Y lo que importa es que el sistema no colapsó, se adaptó. Una ráfaga de viento atravesó el balcón, agitando el abrigo de Everett. En el sótano del juzgado, Brax estaba sentado en una celda de detención, con la cabeza gacha y los dedos moviéndose ligeramente contra el banco de metal. No vinieron visitantes. Ninguna familia llamó. El mundo exterior seguía adelante sin él. A la mañana siguiente, la familia Hale publicó una única declaración conjunta a través de su equipo legal. No hay conferencia de prensa. Sin discurso. La última línea de la declaración, escrita de puño y letra del propio Everett, fue leída en voz alta por un periodista en la televisión nacional. No se trata de demostrar que teníamos razón, explicó Marcus. Se trata de demostrar que el sistema se puede arreglar. Las imágenes se filtraron a última hora de la tarde, al principio de forma silenciosa, y fueron compartidas desde una cuenta anónima que etiquetó a 3 periodistas locales. Pero en cuestión de una hora, explotó en toda la ciudad como si hubiera caído un rayo. Un clip cenital tembloroso pero claro mostró al oficial Brax Miller, apenas minutos después de ser inmovilizado por la unidad de seguridad privada de Halesky, deslizando una pequeña navaja plateada en el bolsillo lateral de su propio chaleco de servicio. Se movía con engañosa naturalidad, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie lo estaba observando. El video, captado por una cámara de mantenimiento privada montada detrás de una columna de soporte, tenía una marca de tiempo granulada que coincidía perfectamente con el minuto exacto en que Kendrick levantó las manos en señal de rendición. La implicación era inequívoca. Brax había colocado el arma, lo que produjo una justificación para apuntar con su arma de fuego a un niño. En la sede central de Halesky, en el centro de la ciudad, Everett Hale estaba detrás de una pulida mesa de conferencias, con los ojos fijos en las imágenes en bucle que se reproducían silenciosamente en una pantalla montada en la pared. A su lado, Marcus Bain cruzó los brazos con fuerza y la mandíbula apretada. Nadie habló, ni Everett, ni Marcus, ni el equipo de abogados internos sentados al otro lado de la mesa. El único sonido era el zumbido bajo del proyector y el suave tic-tac de un reloj de pared antiguo. Entonces Everett se inclinó hacia adelante, presionó el botón de pausa y se quedó mirando la imagen congelada. La mano de Brax a medio camino dentro del bolsillo de su chaleco, el borde metálico del cuchillo captando la luz. La voz de Everett, baja y aguda, cortó el silencio. «Eso no fue un error», dijo. «Esa fue la intención». Marcus asintió, alejándose de la pared. Siempre supimos que exageró. ¿Pero esto? Era un seguro. Pensó que si plantaba pruebas, saldría limpio. ¿Y ahora? Everett preguntó, todavía mirando la pantalla. Ahora está entrando a una sala del tribunal. En cuestión de minutos, se movilizó un equipo de respuesta. Se preparó la documentación legal y la unidad de asuntos internos de Halesky envió las imágenes, junto con un informe completo con marcas de tiempo, registros de oficiales y testimonios de testigos, a la oficina del fiscal de distrito. El informe fue entregado bajo secreto, pero no por mucho tiempo. Se corrió la voz. Los titulares decían: oficial fue sorprendido manipulando evidencia en incidente en aeropuerto. Furgonetas de noticias estacionadas afuera del Palacio de Justicia. Los comentaristas especularon sobre una posible sentencia. La ciudad vibraba de furia y reivindicación. De vuelta en el Aeropuerto Internacional de Washington, en la ahora vacía Terminal D, los equipos habían comenzado a colocar lonas protectoras en preparación para la demolición. Se marcaron vigas de acero y carteles con el rediseño de Kendrick flotaban en altas pantallas digitales. Pero a medida que el caos mediático se intensificaba, Kendrick se mantuvo alejado de las cámaras. Se sentó en el estudio de su padre, acurrucado en un sillón de cuero, mirando las noticias sin decir una palabra. Everett caminó en silencio, colocando un vaso de agua en la mesa auxiliar. «Hablarán de esto durante un tiempo», dijo suavemente. «Lo sé», respondió Kendrick, con los ojos aún fijos en la pantalla. «¿Estás bien?» Kendrick respiró hondo. Intentó que pareciera que yo era quien llevaba algo,
Como si fuera peligroso. Estabas tranquilo. Te mantuviste firme. Eso es lo que recuerdan. Kendrick bajó la mirada hacia su cuaderno de dibujo que yacía abierto sobre su regazo. Un diseño revisado de la terminal cubría la página, con una pequeña nota garabateada en el margen. Vistas abiertas y mentes más seguras. Cerró el libro suavemente. Solo quería crear un lugar donde nadie tuviera que sentirse observado de esa manera, dijo. Como si ya fueran culpables. Everett se acercó y puso una mano sobre el hombro de su hijo. Y lo estás haciendo. Estás haciendo más que rediseñar muros. Estás cambiando la forma en que la gente piensa cuando los atraviesa. Más tarde esa noche, la audiencia judicial del oficial Brax Miller comenzó bajo estrictas medidas de seguridad. Lo introdujeron por una entrada trasera y lo sentaron detrás de un vidrio reforzado. Su postura, que una vez fue segura, ahora era hueca. El juez, un hombre severo, de pelo plateado y voz grave, leyó los cargos en voz alta. Peligro temerario. Falsificación de un informe de seguridad. Manipulación de pruebas. La sala del tribunal estaba llena de periodistas y observadores silenciosos, pero notablemente ausentes estaban Everett, Marcus y Kendrick. No fue un descuido, fue una decisión tomada hace mucho tiempo. No necesitamos estar allí, le había dicho Marcus a Everett ese mismo día. No se trata de venganza, se trata de algo más grande. Everett había declinado estar de acuerdo. Ya ganamos. No porque lo estén acusando, sino porque la gente finalmente lo entendió como lo que era. Esa noche, mientras el mundo veía las imágenes reproducirse nuevamente en los noticieros, mientras los titulares gritaban justicia e indignación, mientras las secciones de comentarios debatían poder y prejuicio, Kendrick estaba sentado junto a la ventana de su dormitorio, mientras las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia. No se sentía triunfante, se sintió responsable. Abajo, Marcus estaba sentado con Everett tomando un café y repasando una lista de reformas internas. Verificación de antecedentes, herramientas de denuncia anónima, entrenamiento para la desescalada de conflictos. La segunda fase comienza el próximo mes, dijo Marcus. Everett miró hacia las escaleras pensativo. Asegurémonos de que Kendrick no cargue con todo esto solo. Todavía es un niño. Marcus miró los planos impresos sobre la mesa. Un niño que construyó los cimientos. Y a medida que la noche avanzaba, una silenciosa sensación de cierre comenzó a instalarse, aunque nadie pronunció la palabra en voz alta. La lucha no había terminado. Pero la situación había cambiado. Y en un pasillo silencioso de la casa de Kendrick, el chico que había cambiado todo estaba de pie en lo alto de las escaleras, mirando el oscuro horizonte a través del cristal. Se susurró a sí mismo, firme y seguro, las palabras que solo él podía oír. Y aún no he terminado. Una llamada de un padre poderoso lo cambió todo. Si apoyas a los padres que protegen a los suyos, suscríbete y nunca te quedes callado. Descargo de responsabilidad. La historia que acaba de ver es ficticia, creada para arrojar luz sobre las consecuencias de la discriminación racial y la importancia de defender la justicia. Su propósito es inspirar conversaciones sobre la igualdad, el respeto y la necesidad de responsabilidad en todos los entornos.